Muy buen día para todos. Mi nombre es Valentino Crocheta. Soy ingeniero en computación y telecomunicaciones. Actualmente cursando posgrado de maestría en gerencia de las finanzas y los negocios en la Universidad Yacambú del núcleo Araure Portuguesa. Les traigo un tema muy interesante para todos, como lo es el proceso de la negociación, estrategias, metodología y la negociación como habilidad gerencial. El proceso de la negociación es aquel a través del cual se desarrolla un intercambio de propuestas. Este proceso abarca desde el momento en que las partes involucradas se preparan para esta, hasta el momento en que intercambian valores y llegan finalmente a un acuerdo. Para que este proceso sea exitoso, es necesario valerse de algunas estrategias, algunas técnicas, tácticas y desarrollar una metodología que nos permita controlar la situación. Todo negociador debe tener la información necesaria para saber el cómo poder abordar el tema. El negociador debe tener claro cuáles son sus objetivos. El negociador debe saber cuáles son sus opciones, cuáles son sus limitaciones, sus fortalezas, sus debilidades. El negociador debe saber qué amenazas o qué oportunidades pudieran presentarse en el momento de la negociación. En fin, es de vital importancia tener una buena preparación para enfrentar los retos que arrea una negociación. En cuanto a las estrategias de la negociación, la estrategia ayuda a identificar los caminos alternativos que se pudieran transitar en aras de alcanzar el objetivo de la negociación. La estrategia plantea sugerencias y recomendaciones, incluso llamadas de alerta. La estrategia se encarga de preparar al negociador con los criterios suficientes para que éste pueda adoptar acciones concretas. Para los efectos de la negociación, podemos definir la estrategia como la parte del proceso relativa al manejo de información sobre los actores, el objeto y el contexto, para crear las condiciones que hagan viable y factible la consecución del objetivo. Los actores de una negociación son personas que tienen estilos, emociones, percepciones, manera de pensar, de sentir, de obrar, personas que interactúan y pueden ejecutar acciones dirigidas a lograr aquello que permita la satisfacción de sus necesidades. Desde la perspectiva de la dinámica negociadora, se entiende por actor toda aquella persona que tenga capacidad para facilitar u obstaculizar los acuerdos. El objeto representa el foco de intercambio que se establece entre los actores de una negociación. El objeto de la negociación es exactamente igual para todos los actores del proceso, de lo cual se desprende que sus objetivos pueden ser distintos pero no excluyentes. Es decir, que estos objetivos deben complementarse. El contexto. El contexto es la plataforma de una negociación, en tanto y cuanto es en su seno, donde se trata de satisfacer las necesidades plasmadas en un objetivo de negociación. Si bien uno de los aspectos clave de la función que cumple la estrategia es crear condiciones para dar viabilidad y factibilidad a la consecución de los objetivos, tal propósito requiere de ciertos atributos
que deben estar presentes en todas las estrategias, como lo son la exhaustividad, la flexibilidad, la diversidad y la viabilidad. La exhaustividad abarca la mayor cantidad posible de información sobre los actores, el objeto y el contexto. La flexibilidad provee márgenes de maniobra para realizar las concesiones necesarias sin afectar las decisiones finales conducentes al objetivo. La diversidad incluye la mayor cantidad posible de opciones, escenarios, propuestas e hipótesis que intervienen en la negociación. La viabilidad asegura la factibilidad de la consecución de los objetivos. A continuación podemos mencionar algunas estrategias de negociación. Cualquier proceso sistémico requiere información para su activación. En el caso de la estrategia, el insumo fundamental para su diseño es la información requerida a partir de 3 elementos constitutivos, como hemos dicho, los actores, el objeto y el contexto. A continuación, mencionaremos algunas estrategias de negociación que al ponerlas en práctica nos ayudarán a lograr el mejor acuerdo posible en cualquier negociación. Recabar y analizar la información. Enmarcar la negociación como un esfuerzo conjunto, buscar las diferencias y formar coaliciones. Recabar y analizar información. Toda información que nos haga comprender mejor a la otra parte nos situará en una mejor posición para negociar. La información procesada y ordenada según las pautas de una estrategia adquiere 2 vertientes. Una representa la certidumbre y otra la incertidumbre. Se considera certidumbre lo que se conoce de un actor y sus necesidades, motivaciones, objetivos, márgenes de maniobra, ofertas, exigencias y opciones. La información que se reconoce como incertidumbre es precisamente la que los actores necesitan conocer: motivaciones, necesidades, objetivos, márgenes de maniobra, ofertas, exigencias y opciones de sus interlocutores. Cuando los actores se sientan a intercambiar información, intenta despejar incertidumbres. Al compartir sus certidumbres, obtienen como resultado el ajuste de la estrategia. En esta circunstancia, los actores se encuentran en la mejor posición para considerar propuestas, validarlas y pasar a las decisiones. El despeje de incertidumbres no es un fin en sí mismo, sino una manera de fortalecer la estrategia, al enriquecer la información disponible, modificar los puntos de vista y, en consecuencia, crear condiciones favorables para acercarse al objetivo. Otra estrategia de negociación consiste en enmarcar la negociación como un esfuerzo conjunto y mostrar interés en cooperar y por lograr resultados favorables para ambas partes. El objetivo de esta estrategia es que la otra parte adopte un estilo de negociación cooperativa y se muestre más abierta al diálogo y más dispuesta también a cooperar a buscar un resultado que satisfaga a ambos. Para aplicar esta estrategia podría ser necesario mostrar interés por las necesidades, intereses e inquietudes de la otra parte y, a la vez, comunicar también algunas de nuestras necesidades, intereses e inquietudes. Podría también ser necesario crear las condiciones adecuadas que permitan una comunicación fluida entre ambas partes.
y ser flexibles en cuanto a nuestras concesiones cuando sea necesario. Buscar diferencias. Otra estrategia de negociación consiste en identificar diferencias que existan entre ambas partes, ya sea en necesidades, preferencias, gustos, valores, intereses, recursos, habilidades, etcétera, que nos permitan crear valor a través del intercambio. Por ejemplo, al intercambiar algo que para nosotros no tenga tanto valor, pero para la otra parte sí, pero algo que para la otra parte no tenga tanto valor, pero para nosotros sí. Otro ejemplo puede ser cuando en una negociación previa a la creación de una sociedad, cada uno de los socios acuerden aportar recursos o habilidades que los otros socios no poseen, pero que son complementarios con los demás. O también cuando en una negociación con un proveedor acordamos algún tipo de canje o trueque, por ejemplo, al brindarle nuestros servicios a sus trabajadores a cambio de que nos provean de mercancía. Formar coaliciones. Las coaliciones en una negociación consisten en alianzas temporales que se forman entre entidades o personas, ya sea de manera natural o artificial, con el fin de defender intereses en común y negociar con una tercera parte. Formar coaliciones con una o varias partes es otra estrategia de negociación, ya que trabajar en conjunto nos permite obtener una mejor posición o un mayor poder de negociación. Aunque otra estrategia de negociación también podría consistir en procurar dividir o disolver coaliciones formadas por la otra parte con el fin de debilitar su posición o poder de negociación. Una forma de lograr esto es ofrecer a los miembros de una parte mejores condiciones que las que podrían lograr como grupo, o abordar las exigencias de una parte y dejar que la otra se valga por sí misma. En cuanto a la metodología para enfrentar las negociaciones, saber negociar es clave en el desempeño de un empresario o emprendedor. Es el proceso que nos lleva a alcanzar objetivos importantes y necesarios para el éxito de la organización. A veces las personas pueden tener muy buenos proyectos en mente, pero al momento de negociar con potenciales socios, las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque no saben sacarle provecho a las técnicas para negociar. Por esto es importante crear un método para las negociaciones. Podemos citar 6 valiosos consejos para que el proceso de negociación sea fructífero y conseguir grandes beneficios para nuestra empresa. En primer lugar, buscar la información necesaria. Podemos investigar en internet sobre los valores, la cultura y otros datos de la persona con la que se va a negociar, antes de entrar a cualquier junta o asistir a alguna cita. Debemos conocer perfectamente a la gente con la que vamos a tratar. Eso nos dará ventaja para llegar a un acuerdo. Número 2, establecer las estrategias y tácticas de negociación. Así obtenemos una directriz para saber cómo negociar, en qué momento ofrecer y en qué momento esperar. Confiar en nuestros instintos, pero no creer que para negociar necesitamos suerte o magia. Crear una estrategia específica en la que tengamos claro ¿qué podemos hacer en caso de que la negociación vaya mal? Número 3,
crear un plan de negociación. Debemos tener bien definido qué es lo que pretendemos lograr y considerar la estrategia para posteriormente dividirla en tácticas. Debemos tener muy en claro qué pensamos ofrecerle a la otra parte y cuál es nuestro límite, para que así las dos partes salgan ganando. Número 4. Cerrar la negociación. Antes de dar por terminada la junta, debemos hacer una lista de conclusiones para que cuando haya otra reunión poder tocar esos puntos y recordar los temas que se trataron en la sesión anterior. Número 5. Hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso. Revisar punto por punto para saber qué hizo falta tratar en la junta. Es importante que lo más pronto posible pidamos otra reunión para tratar los puntos aprovechando que el trato fue reciente. Número 6. Crear un archivo de negociaciones. Sería como un historial en el que podamos apoyarnos durante el tiempo que dure el trato. Al mismo tiempo nos servirá de guía para revisar los documentos y los errores que pudimos haber cometido. El método de negociación de Harvard. El método de negociación de Harvard o negociación integrativa es uno de los más utilizados en las organizaciones de todo el mundo, debido a su simplicidad y utilidad. Este método fue desarrollado a finales de los 70 por los profesores Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, y su primordial objetivo es alcanzar una negociación eficiente a través de un proceso que se concentra en identificar y satisfacer intereses, aunque no sean compartidos de forma inicial. En el método de negociación de Harvard, desde un principio, el sistema se sustentó en 4 claves sobre las cuales posteriormente se establecen los siguientes elementos que conforman el proceso de negociación. En primer lugar, separar a la persona del problema. Número 2, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Número 3, inventar opciones de mutuo beneficio. Número 4, insistir en la aplicación de criterios objetivos. A continuación vamos a mencionar los 7 elementos del método Harvard. Las alternativas. Una alternativa es la posibilidad que tiene el negociador de efectuar un acuerdo diferente al que se está planteando realizar, ya que no todas las negociaciones terminan en un consenso. Aquel negociador que tiene un muy buen conocimiento del tema negociando y conoce los elementos esenciales, tales como precios, competidores, dificultades, aspectos críticos, etc., tiene más posibilidades de hacer un acuerdo beneficioso. Si se tiene más alternativa, se tendrá generalmente más poder de negociación, por lo cual este elemento se convierte en una pieza fundamental. Intereses. La fase de intereses es quizá la más importante y de tener éxito, gran parte de la negociación estará resuelta. El interés se define como todo aquello que podemos intercambiar con la otra parte, es decir, es aquello que impulsa a las partes de una negociación, como lo es el por qué están los negociadores en la mesa, qué es lo que tiene que suceder para que ellos queden satisfechos, qué es lo que los motiva, etc. Las opciones. Las opciones son la traducción palpable de los intereses. Y es que una vez que los intereses son identificados, llega el momento de alcanzar un acuerdo
que satisfaga a ambas partes, y esto se consigue planteando distintas opciones a través de la creatividad. Se trata de crear valor y no limitarse a una única idea. Para desarrollar opciones atractivas hace falta realizar una labor conjunta entre todos. Por ejemplo, realizando sesiones de brainstorming o lluvia de ideas con los miembros de las empresas que participen en la negociación. Compromisos. Después de que las opciones sean estudiadas y evaluadas, las que sean aceptadas por contribuir al beneficio mutuo pasarán a formar parte del acuerdo. Los compromisos pueden ser planteamientos verbales o escritos que especifican lo que ambas partes o una de las partes hará o lo que no están dispuestas a hacer, dependiendo de cómo se haya estructurado la negociación. Los criterios. Las soluciones que se plantean, así como los procedimientos utilizados en la negociación, deben pasar por un análisis que determine si son legítimas o no. Para esto se utilizan criterios externos u objetivos para que el acuerdo al que se va a llegar sea justo y sólido para ambas partes. Además, es importante que la otra parte tenga la sensación de haber ganado, aunque no sea cierto. Este ejercicio ayudará además a descubrir nuevos intereses y opciones útiles de cara a la próxima negociación. La relación, cuando ya se haya negociado anteriormente con la entidad, entonces se hace mucho más fácil pactar debido a que ambas partes ya se conocen. Por ello, si se trata de una primera toma de contacto, hay que tener como objetivo mantener una buena relación con la empresa, como parte de una visión a largo plazo. En definitiva, las negociaciones más importantes se hacen con las personas o instituciones con las cuales hemos negociado antes y con las que seguramente negociaremos de nuevo. Comunicación. Para poder lograr una buena negociación es necesario contar con una buena comunicación. Normalmente la comunicación es más fluida cuando se realiza cara a cara, ya que esto permite que en tiempo real se delimiten ciertas cosas y aspectos que no se pueden hacer en una comunicación impersonal, como lo es el teléfono o el correo electrónico. En caso de utilizar el teléfono o el correo electrónico, hay que ser más cuidadosos. Los mensajes deben ser claros, precisos y adaptados al nivel de la empresa receptora, como lo es la cultura, el lenguaje, el idioma, el tono de voz. Sin una buena comunicación no puede haber ningún entendimiento. La negociación como habilidad gerencial. Es de vital importancia que el gerente disponga de habilidades y destrezas para poder ser más convincente y aprovechar las oportunidades de obtener una mejor negociación. Podemos adoptar algunas destrezas o habilidades. ¿Qué destreza debe tomar un buen negociador? En primer lugar, saber callar. Es mejor callar y escuchar a tiempo que hablar fuera de lugar. Al saber callarnos, podemos escuchar los argumentos de la otra parte, pudiendo argumentar mejor y no cometemos el error de dar información de más y perjudicarnos. Asumir riesgo. La parte o persona que no le importa arriesgar una carga más grande de inseguridad con respecto a un premio o castigo, verá aumentar su poder de negociación. Siempre va a llegar un momento en que hay que asumir riesgo en la negociación.
La dependencia. Si una de las partes lo tiene sobre la otra, tendrá además posibilidades de poder tomar ventaja en la negociación u obtener mejor posición. Esto se cumple si una de las partes tiene dependencia de la otra. Habilidades para negociar. Es otro de los factores que, si se carece de otros, tener habilidades para negociar puede facilitar que uno pueda saber las necesidades de uno y de la otra parte, para poder argumentar y salir bien en un conflicto o ampliar las posibilidades de mejorar una posición, convenciendo a la otra parte de nuestros argumentos. El esfuerzo. Es ventajoso querer esforzarse, ya que negociar también implica un desgaste arduo. La parte que se esfuerza más y resista al desgaste podrá salir con sus objetivos cumplidos en la negociación. En conclusión, tenemos que todas aquellas técnicas, tácticas, estrategias, toda aquella metodología, todos aquellos principios y criterios que adoptamos y aplicamos en el momento de negociar nos permitirán tener un mayor control y un resultado exitoso, tomando en cuenta que el mejor resultado es ganar, ganar. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de su agrado y utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.